Bueno, hoy vamos a estar charlando con Pedro von Eiken, que nos va a estar hablando un poco de la presentación de su libro y bueno, un poquito también de, de sus comienzos, un poquito de su historia. Así que bueno, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tratando de disfrutar vacaciones, fin de año, todo junto. Bien, Genial, viene bien este fin de año, ¿no? viene bien, viene bien. Bueno, nos reuníamos hoy para charlar un poco sobre tu libro que sacaste hace poco. Sí. Y bueno, antes por ahí había algunas preguntas de la gente que siempre le interesa saber cómo fueron tus inicios, cómo empezó tu interés por la política. Más que la política, sabes, yo no soy un embajador político, no fui, ya me retiré en noviembre, cumplí la edad jubilatoria el primero. Lo mío fue una carrera diplomática. Yo ingresé a la carrera diplomática a la Cancillería Argentina y empecé la carrera en el 83. Es decir, tuve 38 años de carrera activa, me retiré realmente de la actividad hace un año y medio, pero tuve 5 destinos diplomáticos. El último fue Haití. El libro que estoy escribiendo ahora es sobre Haití, porque no hay mucho, no se sabe nada de Haití. De Cuba se sabe algo más. De Haití no se sabe nada y fue mi último destino, pero de los destinos que tuve, no te olvides que yo estuve en Alemania cuando cayó el muro, por ejemplo. Es decir, varios me han preguntado, pero ¿cómo habiendo estado en Alemania cuando cayó el muro escribí sobre Cuba? Justamente de Cuba, del 2006 al 2009, me impresionó mucho lo que vi. Me gusta mucho desmitificar, y en Cuba hay mucho para desmitificar. Recorrí la isla entera, mucha gente, yo estoy la mayoría a favor o en contra, ¿no? Pero sobre todo a favor. Habla de Cuba y nunca estuvo en Cuba, o estuvo 2 semanas, conocí Monumento al Che, las playas, La Habana Vieja, estuve en Cuba. No, estar en Cuba es estar varios años, es recorrer la isla entera, entera, y la isla de la Juventud, que antes se llamaba Isla de Pinos, hablar con la gente y bastantes años después, no solo escribí el libro, bastantes años después decidí hacer el doctorado en ciencia política que estaba pendiente. Yo me licencié en el 81 y cuando debí elegir tema de tesis, elegí la experiencia cubana, qué pasó realmente, si la revolución se había hecho para lo que yo veía, para el desastre que yo veía, o para otra cosa, y bueno, escribí mi tesis y la defendí el año pasado, en abril, sobre 50 años después de la revolución, las causas internas y externas del estado de crisis que todos conocemos, y ahora está mucho, mucho peor. Y bueno, defendí la tesis y el año siguiente, el año pasado, mejor dicho, perdón, este año, en abril publiqué mi libro, que es una breve síntesis de la tesis despojada de todo el lenguaje excesivamente académico. Es un libro que es la tercera parte de extensión de la tesis, que es muy larga, casi 500 páginas, y la titulé Testigo de una revolución traicionada. Y empiezo el libro contando algo que no está en la tesis, que es por qué dijo el título Revolución traicionada. Eso para hacerlo muy, muy sintético. La tesis la terminé en Haití, y la defendí el año pasado, y el libro, bueno, se publicó este año. Pero en mi último destino diplomático fue como embajador en Haití, es que terminé la tesis, y me decía, bueno, Pedro, ¿por qué no haces un libro que, como te decía, despojado de todo el lenguaje académico, citas, etcétera, cuente lo más importante? Y bueno, el libro está ya publicado. Excelente. Sí, por ejemplo, en mi caso, que me dedico a la docencia, muchas veces se dice qué buena que es la educación en Cuba, ¿no? O qué buena que es la salud en Cuba. ¿Vos cómo lo viste eso? Hay mucho marketing. La revolución hizo bastante al principio. En esa época ya se hablaba. En realidad, los índices de desarrollo que tenía Cuba, comparados con el resto de América Latina, en el 59, cuando Fidel Castro gana la revolución, eran muy altos, muy elevados, muy similares a la Argentina, Costa Rica, Uruguay, Chile, que eran lo más elevado, digamos, de índice de desarrollo, educación, ingesta de proteínas por habitante. Cuba estaba muy arriba. Esas son cosas que, por supuesto, la revolución no dice. Pero sí hay ya una diferencia, si querés, entre la capital, La Habana, que reflejaba mucho más los índices que se conocían, que
bastante postergado, interior profundo de la isla, muy, muy postergado. Sobre eso sí, la revolución hizo, tanto en salud como en educación. Lo que pasa es que andando el tiempo, eh, se va viendo que el sistema soviético aplicado a la isla, más soviético que la propia Unión Soviética, que es una crítica que ya le daban a Fidel, la gente que él contrataba para ayudarle a la reforma agraria, etcétera, le decía, por ejemplo, un francés, René Dumont, el padre de la Francia Verde, ¿no?, que lo asesoró a Fidel al principio. Le decía entre el 60 y 63, que fue varias veces a Cuba. Pero comandante, eso que usted está haciendo, por ejemplo, ¿no?, con la excesiva colectivización y parcialización de la... Eso ya no se hace ni en la Unión Soviética. Bueno, este tipo de cosas a Fidel Castro no le gustaban que él se lo dijera. Y bueno, fracasó. ¿Pero por qué fracasó? Según la propaganda oficial, según lo que es políticamente correcto. Ah, por el bloqueo norteamericano. No, por empezar, no es un bloqueo, es un embargo comercial. Cuba nunca estuvo bloqueada. Bloqueada estuvo, para los que saben un poco de historia de nuestro país, la Argentina en la época de Rosas, con la flota anglo-francesa. Bloqueada a medias estuvo con la crisis de los misiles, con Cuba, la Unión Soviética en el año 62, cuando Kennedy no dejó que entraran los misiles que venían de la Unión Soviética, los misiles nucleares. Eso es un bloqueo, cuando no podés comerciar, cuando no podés entrar ni salir ningún barco de tu puerto. Eso no pasó en Cuba. Yo estuve 3 años, vivía más, relativamente cerca del puerto, nunca hubo un bloqueo. Lo que pasa es que la palabra bloqueo, que es lo que se maneja en Naciones Unidas, es políticamente más fuerte, llama más la atención, y sí, es cierto, desde el 62 hasta el 90 y pico, 91 más o menos, que cae la Unión Soviética, ahí ya sí, por razones políticas, Estados Unidos trató de ahogar económicamente a la isla porque quería o sacar el régimen o modificar la situación de derechos humanos, que nunca pudo ninguna de las dos cosas. Pero en realidad es un embargo comercial, no puede comprar ni vender. Lo que pasa es que de todos modos Cuba es un global trader, siempre puede comerciar con el resto del mundo. Y además, con los propios Estados Unidos, en el año 2000, por un huracán muy, muy fuerte que había habido, en la transición de Clinton a Bush, eh, se liberó el embargo de alimentos y medicinas, de modo que el embargo era bastante relativo. Actuaba más, perjudicaba más en cuanto a la financiación. Cuba está fuera de los organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, pero no poder, digamos, recibir alimentos o el resto de los productos del resto del mundo, o no poder exportar, no, eso no ocurre. Con Estados Unidos, pero no Claro, con el resto del mundo. Pero claro. no se exagera, claro. Y la resolución de Naciones Unidas cada año contra el bloqueo Cuba. Eso es un embargo comercial. Sí, bueno, y con las redes sociales uno tiene más acceso por ahí a conversar con gente como te pasaba a vos, ¿no? De esto de conversar con la gente de a pie, digamos, de Cuba. Y sí, realmente estas sensaciones de que no se está viviendo bien, de que la mayoría de la gente con la que me contacté siempre me decía, me gustaría ir a otro país, ¿no? Como que se sienten también la gente de ahí un poco encerrada, como para ellos es imposible, no sé, pensar en viajar a otro país. No sé cómo veías ese tema el día a día ya. Con visa se puede, pero ahora está, yo me fui en el 2009. Terminé en el 2009 en Cuba, pasé a Finlandia, que en realidad fue algo más que un cambio climático, de 40 a 20, pero no he vuelto más. Ahora está mucho peor. El año pasado hubo revueltas, el 11 de julio, las famosas demostraciones, que a pesar de que seguramente dicen que las hizo o las pagó la CIA, no, la CIA no puede pagar a todos los ciudadanos de 60 ciudades de Cuba para que transmitieran. La gente no da más. Hay muchos, muchos más cortes de energía que en mi época. Hay muy pocas cosas en el supermercado, aunque tengas dólares para comprarlo, ni hablemos de los cubanos normales. No hay casi nada. La gente sigue yendo. Ayer me llamaron dos ex empleados míos de la embajada, cubanos, empleados locales, ¿no? Aparte de los diplomáticos, siempre en cada embajada hay empleados del país. Casi todos los empleados, Alexander, casi todos los empleados de la embajada y de los empleados domésticos de la gente están en Miami, están en Canadá, están afuera.
y estaban en una embajada ganando un muy buen sueldo, muy superior al promedio cubano. Y ayer hablé con uno y yo creí que era de Pinar del Río y me llamaba y estaba el otro empleado de otra sección de la embajada, coprovinciano. No, 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 aquí, bueno, fulanito, está conmigo. Ah, ya se fue, o sea, ya no queda nadie. La migración es en masa, como puedan, haya gobiernos americanos que la permitan o no, los cubanos se van igual, ya no da para más, ¿no? No da realmente, es dramática, la situación cubana es dramática. Y en particular en Cuba, ¿no? Pero digamos, en toda la región de América Latina, ¿vos por qué ves que hay un detrimento económico, que por ahí, no sé, también lo viste en Europa, no sé si es el caso, pero es a nivel mundial o es en particular, bueno, en América que siempre, digamos, hubo, vos decías, ¿no? Hace un rato que la educación en un momento era muy buena, ¿no? En esta región y fue deteriorándose, pero también se ve que económicamente todo el bloque de América, y no sé si por ahí esto se repetía en Alemania que estuviste o en Europa, no sé si quizá conoces en América del Norte, ¿es algo general del mundo este detrimento económico o es en particular de América Latina? Pero no entiendo bien la pregunta, ¿te referís a la economía o a la salud y la educación? Porque eso Eh, es el sistema cubano que no permite mejorar más la educación, la salud, no es gratis, los chicos tienen que ir al campo, a la universidad y en el secundario, trabajar, sé que de hecho no es gratis, hay muchas cosas que te dicen. La economía también es el sistema el que no va, el sistema político. eh, yo en la tesis, en el libro, hago una comparación muy puntual, en el libro más reducida, con Vietnam. No tiene cosas parecidas. Vietnam tiene 90 millones de habitantes, Cuba tiene 11, Vietnam tiene tres veces el tamaño de Cuba, pero sí sirve porque los dos eran socialistas, marxistas, leninistas. Solo que uno, Vietnam, 5 años antes incluso de que cayera el muro de Berlín, de que se abriera, digamos, toda la cortina de hierro, adoptó el Doi Moi. ¿Qué viene a ser el Doi Moi vietnamita? Es la reestructuración, la perestroika, digamos, de Vietnam, en el 85. Otra cosa muy importante, hay muchas diferencias, yo las analizo en el libro. Muchos factores políticos. En Vietnam se viene sucediendo, en China también hasta Xi Jinping, que ahora opta por un tercer mandato, pero 2 mandatos que está, digamos, los mandatos están acotados, no hay personalismo. El propio Ho Chi Minh en Vietnam, el gran, digamos, héroe de la revolución vietnamita, murió en el 79, pero ya en el 85 se dan cuenta que tienen que cambiar muchas cosas. Se abre mucho el mercado, prácticamente es una economía socialista, perdón, capitalista, aunque sí, políticamente Vietnam sigue siendo marxista. Lo mismo o muy parecido ha hecho China. Es un capitalismo sí dirigido, como se quiera, pero están saliendo aceleradamente, tanto China como Vietnam, aunque no comparo con China porque es otro tamaño, muy despacio, pero se abren al mercado. Es decir, Vietnam también estuvo bloqueado por Estados Unidos o embargado. Clinton le saca el embargo, creo que fue en el 95 al 96, después Obama saca un embargo, le saca un embargo de armas que tenían. Estados Unidos, perdedor de la guerra de Vietnam, al cabo de muchos años, cuando Vietnam cambia, empezó a abrirse, ya tiene Vietnam acceso a créditos internacionales. Todo eso, Fidel no ha hecho, y de su sucesor también, no han hecho absolutamente nada para cambiar. Es una terca adhesión a un sistema que fracasó en Alemania Oriental, en los países del Este, en la Unión Soviética, pero es como que para ellos incluso la Guerra Fría no terminó. Terminó en el 91. Ahora hay otro tipo de, digamos, no sé si Guerra Fría, otro tipo de enfrentamiento bipolar, muy distinto. Pero la Guerra Fría americano-soviética terminó para el oeste, para Fidel Castro, si bien está ubicado geográficamente en el oeste, nunca terminó, nunca terminó. Necesitas, en la política se necesita, pero a veces se exagera, un enemigo. Y para Fidel, la caída del muro, que el mundo, todas esas fueron malas noticias. Fue del 61, 2 años después del triunfo de la revolución, cuando Fidel por primera vez admite somos marxistas-leninistas, porque durante 2 años no lo admitió, nunca lo admitió. Por eso es la revolución traicionada.
porque cuando ganan y lo sacan a Batista, incluso hay comandantes que se separan. Los que solo querían sacar a Batista y volver a la Constitución del 40 y acabar con la corrupción, etcétera, y los que además querían instaurar un régimen marxista-leninista, que es lo que quería Fidel, su hermano Raúl. Un detalle que a mí mismo se me había escapado hasta hace un par de años. La famosa foto de la llegada de Fidel, la entrada en La Habana, 8 días después del triunfo, ¿no? Porque Fidel se quedó en Santiago y vino por tierra visitando pueblos desde La Habana, que son casi 1000 kilómetros. Cuando entra el jeep famoso de la foto, Fidel entra con Uber Matos y Camilo Cienfuegos, dos comandantes de la revolución, no comunistas. ¿Por qué no hay una foto en ese jeep? ¿Por qué no entra Fidel con Raúl Castro y el Che Guevara? Porque Raúl Castro y el Che Guevara sí eran comunistas. Raúl ya había tenido contactos con Moscú hace tiempo. Y el Che Guevara sabemos lo que pensaba. Había que cubrir apariencias. En la guerra, en la Sierra Maestra, antes de incluso de empezar la guerra, ni hablar. Él no permitía ni hablar de la palabra socialismo, comunismo, nada. Lo pensaba para una etapa posterior. Y bueno, los cubanos al principio se quejaron, toda la algarabía, Fidel y Khrushchev, un solo corazón. Y andando el tiempo, fueron exactamente 30 años, del 61 y en el 91 cae la Unión Soviética. El país se empobreció a pesar de la asistencia soviética. Otra cosa, Alexander, se hablaba del imperio, se habla de la dependencia cubana del imperio. La asistencia que la Unión Soviética le brindó a Cuba en esos 30 años fue muy superior, militarmente, económicamente, muy superior, y era muy superior a la dependencia de la que Cuba tenía de Estados Unidos, antes del siglo XIX. Muy superior. Claro, eso no se dice. Y después, bueno, había muchos ejemplos, no alcanzaría esta entrevista. En materia de educación, en materia de salud, yo he ido a lo que es una farmacia donde solo podían ir los cubanos y una farmacia para los extranjeros, ya sean empresarios, diplomáticos. Me han pedido muchas veces empleados míos o gente de la calle, señor, ¿no va a una farmacia de los extranjeros, me consigue este remedio? Y yo digo, ¿por qué? En este país, no, señor, en la farmacia de los cubanos no hay. Y como eso, muchas cosas. Que en dentista, cuando yo estaba en La Habana, venía mi empleado y me decía, tuvieron que quitarme una muela, hubo un problema y tuve que poner dinero. ¿Cómo poner dinero? Si para ti es gratis. No, no, no es gratis. Para sacarme la muela, señor, yo necesitaba tener, obviamente, yo mismo me estoy haciendo un tratamiento dental, pagar la anestesia. Y no aparece la anestesia. El dentista dice, no hay. Pero bueno, podríamos solucionarlo. Y la chica tuvo que sacar dólares en el consultor, y yo, por supuesto, le creo. Ahora está en Florida. Vive también en Florida. Pagando dólares o CUC, la moneda convertible cubana que había hasta hace un tiempo, apareció la anestesia y le sacaron la muela. Y eso es una mínima, las dos cosas que te cuento. He ido a un parto de un empleado nuestro, de mujer de un empleado nuestro, en una clínica cubana. No te puedo contar lo que era eso. Los peores hospitales públicos nuestros están mejores. En el mismo hospital, un colega nuestro, la señora de un colega nuestro, tuvo mellizos y después otros niños estando en Cuba. Eran un sanatorio de la más alta tecnología, aire acondicionado, televisión, enfermera, todo. Y al lado, la mujer del empleado cubano teniendo un hijo. Eran dos mundos totalmente distintos. Eso es la salud en Cuba. Podría hablar y hablar y hablar y hablar, pero esto no se sabe, no trasciende. En mi libro sí, pero no, la gente se queda, prefiere, a veces es cómodo quedarse con un mito. Es muy cómodo creer eso, pero hay que ir, hablar, convivir, ir al supermercado. Ahora dicen que están las góndolas vacías, vacías. Y estoy hablando de supermercados para extranjeros, ahí no hay casi nada. Cada vez más cortes de luz. Claro, Cuba, como Haití, son muy dependientes del petróleo para la energía, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían hablar que desmitifican lo que mucha gente quiere seguir creyendo. ¿Y por qué crees que estos gobiernos como que siguen siendo testarudos con respecto a mantener esta forma de la política en estos Solamente eso, países? además, ¿qué es el Foro de San Pablo? ¿Qué es lo de Puebla? Quieren modificar el estatus
de los países quieren tomar el poder ahora, como el mismo Fidel dijo a mediados de los 90, esto lo sé de una fuente inmejorable e indubitable. No, ya no es tiempo, fulano, está bien, de nuestra época, de las bayonetas, de la Sierra Maestra. Ahora se puede tomar el poder por elecciones, Venezuela, ¿sabes? Pero eso sí, una vez que toman el poder, digamos, no lo dijo con estas palabras que iba a decir yo, pero tú de la silla esa no te mueves. Chávez, Maduro, Ortega, ganaron por elecciones. Es lo que en ciencia política se llama legitimidad de origen. Adolfo Hitler también ganó una elección y llegó a la Cancillería del Rey por elección. Y después está la legitimidad de ejercicio. Pero ¿qué pasó después de la elección? Y ahora me acabo de enterar ahora mismo que hay problemas serios. Hace tiempo que los hay, en estos días se han agudizado. En otro país muy querido para mí, por razones familiares muy cercanos, que es Bolivia, donde se han llevado preso al gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Hoy, hace un rato, hoy. Donde está actuando el Foro de San Pablo. No se conforman con Venezuela, no sé, Nicaragua. Lo del botín es todo América Latina. Subvertir el orden, pero ya no con subversión, con bombas, con guerrilla. No, 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 eso ya. Que llegue por elección. Por eso seguramente fue un golpe muy fuerte lo que pasó con Castillo, que va y se para y dice en el Congreso, disuelvo el Congreso, terminó preso. Hay países eh, que no quieren esa forma de llegar, digamos, y perpetuarse y quedar para siempre, ¿no? Con respecto a esto, entonces, ¿por qué sentís que hay, quizá en algunos casos hay cuestiones fraudulentas, ¿no? Pero ¿por qué sentís que la gente sigue confiando en eso, en esas personas para votarlos, digamos? Bueno, seguramente hay un problema estructural en América Latina, es un continente, subcontinente muy desigual. Bueno, siguen creyendo que ese sistema, esa ideología, ayuda, digamos, a mejorar las cosas. El hombre nace libre, no nace preso, es una cosa, la libertad es una cosa natural. Y hay países para los que eso es algo completamente secundario, siguen creyendo, muchos creyeron en el comunismo. Yo estaba en Berlín occidental o en Hamburgo hace 30 y pico de años y cruzaba y obviamente la situación de los países europeos o orientales era mucho mejor que la de Cuba, pero al lado de sus hermanos, los países occidentales de Europa, era el día y la noche. El día y la noche. ¿Por qué, Alexander, se van los cubanos a Estados Unidos o en Europa Oriental migraban al occidental los que se escapaban? ¿Por qué no había migración al revés? ¿Por qué no hay migración al revés? Si es tan bueno el sistema. Acá entre nosotros, entre profesores universitarios, entre gente de la izquierda política, ¿por qué no viven en Cuba? ¿Por qué no viven en Venezuela? Eso solo nunca te lo puede contestar. Vayan. ¿Por qué no? ¿Por qué no migran al revés? ¿Por qué los cubanos salen de allí y van? No todos a Estados Unidos, la mayoría sí, pero no todos. Hay en Francia, en Argentina, Creo que quizá aquí tengo Estados Nueva Unidos es lo más accesible, ¿no? Lo más York. cercano. Digamos, la meca de Estados Unidos se entiende, demás cubanos hay. Pero ¿por qué la migración es al revés si es tan bueno el sistema? Tan bueno. ¿Por qué en Europa Oriental, en Alemania? He escrito artículos, me acuerdo uno hace varios años en un blog sobre este tema, a raíz de me acuerdo a través de haber visto un programa en la Deutsche Welle, yo sigo mucho la televisión alemana, la Alemania comunista, por el delito tremendo de una mujer de pretender huir a Occidente, de cruzar el muro, iban presas por muchos años y le robaban a los bebés. No sé si te suena la palabra robo de bebés. Los robos de bebés no los hace solamente la derecha militar autoritaria en la Argentina, también se hacía en Alemania comunista, porque la mujer quedaba detenida por haber intentado cruzar el muro y el hijo nunca más. Eso no es robo de bebés. Y como eso, siempre se ve de un lado de la cosa, pero hay otro lado. Y bueno, sin por ahí, eh, digamos, querer contar el final de tu libro, ¿qué posible solución le ves a estos países que uno cada año los ve como que están peor, ¿no? O sea,
eh, no se Sí, ve una solución. yo no conozco Venezuela, no conozco Nicaragua, yo te suelo hablar de, conozco, por eso la estoy escribiendo sobre Haití, porque estuve 2 años, y a partir de lo que conozco, no es que no se puede escribir de lo que no se conoce, pero yo prefiero la cosa testimonial, lo vi, no Claro, me lo contaron, lo leí. Eh, Puedo hablar sobre todo el sistema cubano, es decir, la gente ya no da más y se quiere ir, no hay confianza ya. ¿Sabes cuándo fue la última elección? Pluralista en Cuba, republicana, en noviembre de 58. Desde noviembre de 58, que salió elegido presidente, el que era primer ministro de Batista, nunca más hubo elecciones libres en Cuba, nunca más se dejó al pueblo elegir. Un ejemplo muy antipático va a sonar, y suena para mucha gente, pero real. Después de 15 años, Augusto Pinochet, ahora nos vamos al otro extremo del arco político, después de su dictadura, que al lado de lo que era Cuba era una dictadura blanda, somete un referéndum en Chile en el 88. Bueno, seguimos, vamos a hacerlo así sintético, seguimos conmigo o me voy a mi casa y quieren elecciones. ¿Qué eligieron los chilenos en el 88? Pinochet se fue a su casa y a los 2 años hubo elecciones. Eso nunca lo hizo Fidel, nunca lo hizo Raúl. claro. Es la dictadura, el imperio en Chile, pero Pinochet en un momento, se pueden haber, entre paréntesis, mejorado bastante la economía chilena hasta hoy, aunque todavía hay desigualdades, hubo un referéndum, un plebiscito. ¿Seguimos con Pinochet o se va a su casa y el pueblo votó, se va a su casa, después a los pocos años, y en el 90 Chile eligió la democracia? Eso nunca pasó en Cuba. Desde el 58 nunca se pudo confirmar seguimos con el socialismo. No, se vota, sí, pero se vota solo de un partido, unipartidista, y los candidatos te los pone en el gobierno. Chile pudo elegir, Cuba no pudo elegir. A los 15 años del gobierno de Pinochet pudo elegir, Cuba no, nunca. Y ya van, y 59, Claro, 40 y pico, ¿no? No, 63 años. siento. Sí. Nunca un referéndum, nunca una pregunta, no, nunca, nunca. Bueno, Pedro, ¿y dónde, cómo puede conseguirse tus libros? El libro mío, él, el Tu libro libro. mío, no, ya desde mayo en Argentina se consigue en las grandes librerías, Testigo de una revolución traicionada. Se consigue por Amazon, la versión de Amazon, que me ayudó mi editora, correctora y mi ángel de la guardia literario, que es Estela Mari Roque, lo digo porque y me ayuda mucho con las redes sociales, y también por Mercado Libre. Algún día me gustaría, ya pasé en directo a Estados Unidos, que el libro se edite en Miami y se edite en inglés. Hay que hacer un largo camino, pero se consigue, sí, gran librería Ateneo, por ejemplo, la gran librería se consigue, o Mercado Libre, o la versión digital por Amazon también. Buenísimo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Yo voy a dejar No, también tus redes para que se puedan contactar por supuesto. y bueno, No solo, seguimos no solo hablando. Instagram, tuve el año pasado un problema con Facebook y me quisieron hackear, así que solamente estoy en Instagram, Pedro-con-Heiken, se puede ver. Y bueno, esas son mis redes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y que ojalá que el 2023 sea mucho mejor. Ojalá para todos. Abrazo grande. Nos Un abrazo. vemos.